Así como preguntamos si debemos o no debemos de hacer educación sexual, se pregunta cómo hacerla, quiere decir las reglas para hacer una buena educación sexual. La primera es que debe de ser gradual, quiere decir a lo largo de todo el ciclo de vida. Y entonces dicen, pero desde que está pequeñito, desde que se nace, y cómo atiendo sus necesidades en el cambio del pañal, cómo le enseño el control de los esfínteres, etcétera, y cómo le enseño el cuidado, los nombres del cuerpo, desde ahí estoy haciendo educación sexual. Y esta debe de terminar con la muerte, quiere decir con la vejez. Así es que tanto papás, mamás, maestros, maestras y los niños y las niñas permanentemente debemos de estar informándonos y educándonos sobre sexualidad. Otra de las características es que sea completa. Quiere decir que no saltemos etapas del desarrollo o eventos que están relacionados con la sexualidad, o que tampoco generalicemos cosas que no son generalizables, que nada más son en algunos sucesos. Y pongo de ejemplo el cómo nacen los niños. Muchas personas ponen de ejemplo el nacimiento por cesárea, lo cual es cierto, pero no para todas las mamás. Ni todos los niños nacieron por cesárea. Así es que decir la verdad y decirla completa es muy importante. Siempre la educación oportuna debe ser antes de que se necesite. La educación sexual a niños y niñas debe ser adecuada. ¿Qué significa adecuada? Pues adecuada a las condiciones de niñas y de niños, a su edad, a su contexto, a su forma de personalidad y su forma de ser, pero también tiene que ver si es el primero, el segundo, en qué lugares, cuál es el entorno donde vive, zona rural, zona urbana, de qué manera se mueve. Todo eso es estar adecuado a las necesidades de los niños y las niñas. Otro aspecto muy importante como una regla para la buena educación sexual de niños y niñas es que la información que les proporcionemos, aunque sea sencilla y sea en las palabras que los niños y las niñas entienden, sea veraz, que se hable con la verdad. Por ejemplo, decirle a un niño o a una niña que sus órganos sexuales son sucios, déjate ahí porque eso es sucio, no es sucio. Entonces no estamos hablando con la verdad y estamos metiendo además un sesgo de etiqueta, un sesgo que va a complicar su vida sexual. También se pregunta si hay que educar a niños y niñas de manera diferente. Es decir, a las niñas por ser niñas, darles un tipo de información o de una cierta manera y a los niños de otra. La respuesta sería no. Las bases de la educación sexual, los principios y las razones por las que los damos, así como esta veracidad, oportunidad, adecuación, debe de ser igual tanto para niñas como para niños. Sin embargo, sí hay que considerar sus necesidades de género en temas. Quiere decir que a lo mejor la niña tendrá mucho más dudas sobre el crecimiento de su seno, sobre la menstruación, y el niño sobre los órganos sexuales masculinos, pero en cierto momento también tendrá la necesidad de que sea informado sobre lo que ocurre con la otra persona del sexo diferente. Por lo tanto, la educación sexual debe de ir adecuándose al momento y a las necesidades, pero debe de ir dándosele igual a niños y niñas y viendo cuál es su necesidad. Una educación igualitaria donde a ambos les hablamos de ambos. Esto permite la posibilidad de hablar del respeto mutuo, hablar del trato no violento y de las condiciones igualitarias en un clima de resolución de conflictos sin recursos violentos. Hola familia, ¿cómo están? Hoy responderé a algunas de las dudas más frecuentes que tienen los padres con respecto a cómo manejar el aspecto de la sexualidad de sus hijos desde que nacen hasta los 6 años. Si buscas información interesante y práctica para apoyar a tu familia, este canal es para ti. Suscríbete y sin más preámbulos, comencemos con el tema de hoy. Muchos padres se preguntan, ¿cómo hablarle de sexo a mis hijos?
y no se dan cuenta que desde la pregunta ya hay un error, pues más que hablarle a los hijos de sexo, debemos hablarles de su sexualidad. Lamentablemente, en nuestra sociedad estos temas son tabú y al no querer hablar de ellos, solo aumenta la ignorancia sobre esta temática. El sexo solo es una parte de la sexualidad y se refiere al aspecto biológico de la misma. Es decir, tus gónadas son testículos u ovarios, tu ADN tiene un par cromosómico 23XX o XY. En fin, se refiere solo al aspecto físico de la persona y de la reproducción, pero la sexualidad es mucho más grande que eso, pues implica cuestiones emocionales, sociales y personales. Y si solo hablamos de la cuestión física, estaríamos quedándonos en un nivel muy básico que puede dar pie a problemas de morbosidad o de ignorancia en otros temas como son el género, que se refiere al aspecto social de la sexualidad, es decir, qué actitudes y conductas espera la sociedad que hagas según tu sexo. También puede existir ignorancia con respecto a lo que es la orientación sexual, que es el aspecto más afectivo de la sexualidad, es decir, hacia qué tipo de personas se orientan tus sentimientos románticos y deseos sexuales. En fin, en este video abordaré a grandes rasgos las cuestiones más frecuentes con respecto a la sexualidad que tienen los hijos. Hay un cuarto elemento de la sexualidad que es las preferencias sexuales, que como su nombre lo dice, se refiere a cómo cada quien prefiere vivir su sexualidad, pero ese aspecto, así como la orientación sexual, no tienen mayor desarrollo en las primeras dos etapas y es hasta la adolescencia que en verdad se empiezan a desarrollar, e incluso en esas etapas son algo más privado y que probablemente los hijos no compartirán con sus padres, pero aún así mencionaré algunas dudas frecuentes sobre esos temas, más que nada para evitar que los hijos crezcan con prejuicios o conceptos erróneos que los lleven a sufrir o a hacer sufrir a otros cuando sean mayores. Como ya lo sabes, la primera etapa del desarrollo va más o menos desde que el niño nace hasta los 2 o 3 años. Pareciera que en estas edades los niños no tienen nada que ver con la sexualidad, ¿verdad? Pero no es así, pues debe quedarte claro que la sexualidad está en la vida del ser humano desde que nace hasta que muere, y el simple hecho de que un niño nazca con genitales ya es suficiente para decir que es sexuado y que requiere una educación sexual de acuerdo a su edad, por supuesto. Una de las cuestiones más frecuentes en esta etapa es que los niños acarician sus genitales en signo de masturbación. Esto es totalmente normal y para nada es una cuestión de morbo, simplemente resulta que esa área del cuerpo está llena de terminales nerviosas que producen placer, así que es suficiente con retirarles la mano de ese lugar con toda tranquilidad y ponerlos a hacer otra cosa, en especial cuando ya están terminando esta etapa donde ya no son tan pequeños y socialmente está mal visto que hagan eso. Muy relacionado a esta cuestión suele suceder que algunos padres y madres de varoncitos tienen por prescripción médica que hacer algunos ejercicios en el pene del bebé para despegar el prepucio de la cabeza del pene, y en estos casos llega a suceder que el bebé tiene una pequeña erección y las madres se asustan, pero de nuevo no pasa nada, solo recuerda que es una zona que produce esas reacciones, pero no hay nada malo en el niño si pasa o no esta reacción. Es importante enseñarle a los hijos los nombres reales de sus genitales, pues ponerles nombres graciosos hace que desde pequeños crezcan creyendo que esas partes de su cuerpo son vergonzosas, malas o cualquier cosa similar, y por el momento puede no ser un gran problema, pero en el futuro sí que puede causar complicaciones. Hay que tratar esa parte de su cuerpo con respeto y seriedad, pero sobre todo con honestidad, en especial desde estas edades donde lo ven todo con naturalidad y será más fácil hacerlo. En la segunda etapa, que va más o menos de los 3 a los 6 años, debemos enseñarle a los niños a cuidar su cuerpo. Muchos padres y madres solo le dicen a sus hijos: no debes dejar que nadie te toque, pero cuando los niños preguntan el por qué, simplemente no saben qué responder. Y si además le decimos esto con vergüenza o con miedo de hablar sobre esos temas, le estamos dando el mensaje de que hay algo malo que no le estamos contando, y es más fácil que hagan cosas como querer explorar con sus compañeros, o incluso si alguna persona los toca de manera inapropiada, es posible que no nos lo platiquen, pues pensarán que al ser un tema muy malo, los regañaremos por haberse dejado tocar.
De hecho, en muchos casos de abuso, los niños se sienten culpables de lo que les pasó y eso es lo que más los lastima, y todo esto se debe a que no sabemos manejar estos temas con los hijos. Yo recomiendo explicarle a los hijos que sus genitales, recordemos llamar las cosas por su nombre para evitar morbos y vergüenzas, son una parte más de su cuerpo, pero que necesitan ser protegidos, pues se están desarrollando apenas, y es por eso que cuando por algún accidente nos golpeamos en ellos nos duele bastante, tanto a los niños como a las niñas. Entonces, por eso los protegemos utilizando pantalón y solo desnudándonos cuando nos bañamos. Explícales que por eso cuando son niños no deben dejar que nadie los toque y que si alguien lo hace, inmediatamente se lo digan a papá o mamá, pues al ser una parte tan delicada pueden lastimarlos. A grandes rasgos se les puede decir eso a los niños. Claro que si tienen preguntas como por ejemplo ¿para qué sirven mis genitales?, debemos responderlas. Podemos explicarles que cuando sean grandes esa parte de su cuerpo va a cambiar y le permitirá tener hijos, así como las florecitas de los árboles se transforman en fruta para después hacer un árbol nuevo. Cuando él crezca y su cuerpo cambie, podrá hacer una nueva familia. Yo sé que esto podría sonar como muy avanzado para un niño de esta etapa y probablemente lo es. Por eso en la primera parte de la explicación no lo menciono, pero si un niño nos pregunta es porque está listo para saber. Y debemos ser honestos, pues no podemos esperar nada bueno de mentir u ocultar información, pues el objetivo siempre es que los hijos crezcan viendo su sexualidad con respeto y naturalidad. En esta etapa es cuando los niños empiezan a aprender un poco más sobre su sexualidad, en especial con lo referente al género. Este es un tema muy complicado de abordar, no tanto con los niños, sino con los adultos, pues los niños tienen mentes limpias y absorben todo lo que les expliques, ya sea que lo hagas con honestidad y respeto o con morbo y mentira. En cambio, los adultos somos los que tenemos en ocasiones ideas muy rígidas y confusas y quienes heredamos a los hijos en esta etapa nuestros propios tapones mentales. Ya sabes que a mí no me gusta decirle a los padres cómo educar a sus hijos, solo les digo cómo funcionan las cosas y qué efectos positivos y negativos existen de actuar de cierta manera. Y en términos de género, en muchos lugares se insiste en querer separar lo que es de niños y lo que es de niñas. Y bueno, yo no estoy aquí para juzgarlos, pero si insistimos en hacer esto, podemos generar problemas en algunos niños o niñas, pues podemos limitar las capacidades de los hijos. Por ejemplo, hay niñas que tienen actitudes fuertes, que les gusta construir, que les gusta dirigir, en fin, cosas que se suelen relacionar con los niños, así como hay niños que tienen gusto por lo estético o por cuidar a los demás, que son cosas más relacionadas con las niñas. Pero en verdad no es así. Todas esas son características que cualquier humano tiene derecho a desarrollar, independientemente de su sexo. Y si queremos forzar a que unos sean de una forma y otros de otra, podemos limitar su potencial. O en otros casos podemos generarles confusión. De repente hay niños que dicen querer ser del sexo opuesto, pero esto muchas veces se debe a esta mala información que se les da, pues creen que para hacer lo que les gusta tienen que cambiar de sexo y eso no es así. Por eso creo que es saludable enseñarle a los hijos y también aprenderlo nosotros como adultos que la potencialidad de un ser humano no se debe limitar por su sexo. Un error muy común es creer que si a un niño le gustan los juegos del sexo opuesto es porque quiere ser del sexo opuesto, y no siempre es así. Una cosa es la identidad de género y la otra es la identidad sexual. La primera se refiere a si me identifico con las cosas y actitudes socialmente consideradas masculinas o femeninas, mientras que la identidad sexual es si me identifico como hombre o como mujer. Y si bien suelen estar relacionadas, eso no significa que siempre sean compatibles. Por ejemplo, a una niña pueden gustarle los juegos rudos y toscos, y aún así sentirse que físicamente es y debe ser una niña.
Otro error es considerar que si les gustan los juegos del sexo opuesto es porque los niños o niñas van a ser homosexuales, y esto es una tontería, pues la orientación sexual no podemos confirmarla si no es por lo menos hasta la adolescencia, no en esta etapa. Y esto es un prejuicio muy destructivo, pues por ejemplo hay muchos hombres homosexuales que se identifican como hombres y tienen gustos y actitudes masculinas, es decir, su identidad de género va a la par de su identidad sexual y su orientación sexual es homosexual. Mientras que hay hombres que son heterosexuales que les gusta ser hombres, es decir, su identidad sexual es de hombre, pero les gusta vestirse de mujer y ser afeminados. Esto es algo que no se conoce mucho porque aún no es muy aceptado, pero es muy frecuente. Pareciera que todo esto no tiene mucho que ver con los niños de 3 a 6 años, pero es importante que lo sepamos para no pasarle a estos niños nuestras marañas mentales, ignorancia y prejuicios, pues con eso les podemos hacer daño o podemos hacer que lastimen a otras personas por ignorancia. La próxima semana subiré un video abordando las dudas más comunes con respecto a la educación sexual en la tercera y cuarta etapa, es decir, de los 6 a los 18 años. Si hay alguna pregunta de las primeras 2 etapas que no abordé en este video, puedes dejármela en los comentarios. De igual manera, si tienes alguna pregunta que te gustaría que respondiera sobre las 2 últimas etapas, también puedes compartirlas en los comentarios. Espero que este video te haya sido de utilidad e interés. Por favor, compártelo con todas las personas que pudieran obtener un beneficio de esta información. Eso les ayudaría a ellos y me ayudaría también mucho a mí. Si gustas, puedes dejarme un mensaje. Ya no me es posible contestarlos todos, pero intento responder a todos los que puedo, y los primeros mensajes de cada video tienen asegurada una respuesta de parte mía. Ahora sí, me despido por hoy, no sin antes desearte que construyas una semana llena de respeto. Hasta la próxima.